Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén pasando un día increíble. Y bueno, en este video les enseñaré cómo pueden crear una fanpage desde su celular, desde su móvil. Para algunas personas que de pronto no tienen un computador, pues les enseñaré desde el celular. A día de hoy Facebook es una de las plataformas o es la plataforma más grande del mundo y es imprescindible. Es muy importante tener presencia en esta red y lo vamos a hacer de la manera más profesional posible para que tu negocio o tu emprendimiento tenga una imagen muy limpia, muy laboral y profesional, ¿vale? Y para esto necesitamos crear una fanpage. Entonces, así que vámonos a la pantalla de mi celular para mostrarles cómo crear una fanpage desde el móvil. Que estén bien. Bueno, aquí estamos en el celular para mostrarles cómo crear la página. Bueno, primero que todo, ya iniciando sesión, le damos en las tres rayitas horizontales que están en la parte superior y se nos desplegará este apartado. Y aquí donde está la banderita le haremos páginas. En páginas le damos ahí, le damos en crear, aquí en el más, y le haremos, aquí en esta ventana le damos en empezar. Y bueno, aquí nos aparece qué nombre quieres asignar a esta página. Aquí le pondríamos el nombre que nosotros queremos, el nombre de nuestro negocio o de nuestra marca personal. Yo en este caso le pondré el nombre del canal, Vivir con Finanzas. Le damos en siguiente y bueno, aquí se nos desplegará esta página donde podemos poner la categoría de nuestra página web y de nuestra marca. Entonces aquí le pondríamos en este caso finanzas, a ver si aparece. Bueno, en este caso pues no aparece muy bien. Bueno, pongámosle planificador financiero para efectos de este video y aquí le daremos en siguiente y aquí nos pregunta que si queremos añadir una dirección. Aquí la dirección, si eres un negocio local, puedes poner la dirección en donde quede tu local o sí, tu empresa. Entonces, para los que no tienen un lugar físico en el cual tengan establecida la empresa, o si son una marca personal, o si son influencers, entonces le dan en no quiero añadir una dirección. Le dan el siguiente y como pueden ver, aquí nos daría la opción para poner una foto de perfil y una foto de portada. Entonces, bueno, yo aquí tengo una foto, eso le pondríamos, seleccionaríamos y bueno, la recortamos y todo y le damos guardar. Esta es para la foto de perfil. Para la foto de portada pondré la misma foto y eso es como recortarla. Yo en la descripción del video les dejaré qué tipo de tamaño van para cada sección de la página. Entonces le daríamos en listo y bueno, ya prácticamente estaría creada la fanpage para nuestro negocio. Entonces esperamos un momento que cargue la página. Listo, bueno, aquí me tuve que salir porque no cargaba muy bien, pero bueno, cuando ustedes si quieren ver su página, hacemos el mismo procedimiento al principio. Le damos en los tres puntos y le damos en páginas y como pueden ver ya tendríamos en la sección tus páginas, ya tendríamos la que creamos previamente y así se vería en el dispositivo móvil. Aquí nos dan unos consejos previos que Facebook nos da la opción de invitar amigos para que le den like a nuestras páginas. Sé que pueden obtener más información creando una publicación, etcétera. Entonces aquí, como pueden ver, está la opción de publicar, de hacer una foto, promocionar y ver cómo. Yo les en la aplicación de Facebook tiene buenas herramientas, pero si quieren ya como hacer publicaciones profesionales desde el administrador de Creator Studio, les recomiendo que se bajen la aplicación de páginas, administrador de páginas, ahí en Google Play, y entonces ahí pueden administrar las páginas que tengan en su
en su perfil de Facebook y les permitirá hacer un sinfín de cosas con su página, hasta crear anuncios. Entonces bueno, este fue el tutorial. Aquí, como pueden ver, en la parte superior nos sale la información de la página y muchas cosas más que podemos hacer. Entonces bueno, espero que este tutorial les haya ayudado y les haya servido para cómo pueden crear su página, y gracias por estar atentos. Y bueno chicos, ya con esto llegamos al final del video. Es muy importante recomendarles que sean constantes en esta plataforma como en las demás, y para que puedan llegar a más personas y puedan tener una presencia marcada y bien definida en Facebook, ¿vale? Así que desde el administrador comercial también podrán hacer anuncios y etcétera en Instagram y en Facebook. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale like y comparte este video con más personas o con tus amigos para que sepan cómo sacarle el máximo provecho a Instagram y a Facebook con las páginas de Facebook, ¿vale? Así que nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz día. Chao. Pueden crear una cuenta de Instagram para negocios, una cuenta business, para que puedan gestionar su negocio, su emprendimiento y su empresa de manera más Bueno, crearla desde cero. Entonces tenemos que elegir el nombre de usuario que le queremos poner al perfil de Instagram, la cuenta de Instagram. Y bueno, aquí yo, por ejemplo, voy a poner Riesgo Finanzas, el nombre del canal. Y listo, damos siguiente. Entonces aquí yo tengo agregado unas cuentas y aquí nos dicen que podemos agregar la cuenta y iniciar sesión con tokens, ingresar a la contraseña. Entonces le damos que crear inicio de sesión, salga la presencia de que tenga reciente este. Entonces aquí uno puede cortar la foto, moverla como gusten. Bueno, ahí se siguen, y aquí cuando para conectar la fanpage darle a conectar perfil y le daré esto, entonces todo el página le dan conectar perfil. Entonces tenemos la opción de crear una fanpage si no tenemos ninguna, o conectar un asistente normal. Entonces en el caso de que no tenemos una para conectar, entonces nos vincularía con una fanpage que hemos creado. Por ejemplo, igual iniciar la cuenta del canal, veamos listo. Esperamos que y listo. Entonces recuerda que tenemos publicaciones, historias, el alcance que tiene las historias y el alcance que los resultados entre las promociones que nuestro perfil. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y que el administrador de Facebook con cuenta comercial, ¿vale? Entonces en actividad nos gustaría visitar con las personas que nos llegan y las interacciones. Si las personas han compartido, si nos dan like, nos comentan, nos guardado también. Y no que se nos aparece el link de parte de nuestros seguidores, aquí los conectan y cuál es el día de la semana más en los que están más activos y nos comentan